Estamos de regreso ya en la parte final de edición nocturna. Hoy estamos hablando sobre si hubo o no en los últimos años un retroceso en la libertad de prensa en la República Dominicana, y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de los licenciados Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, el licenciado Edwin Ruiz, quien es un conocido economista y editor económico del periódico Diario Libre, y el licenciado Héctor Marte Pérez. Bueno, sí, pero él sigue escribiendo semanalmente, ¿no? Sobre temas económicos, y ahora con más extensiva, ahora tiene más espacio, una vez a la semana, pero tiene más espacio. Así que, y tenemos también al licenciado Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Vamos a comenzar con Héctor, así, ¿qué opinas de lo que hemos hablado? Mira, Miguel, nosotros hemos hecho mucho énfasis, que quizás en el punto en el que más hemos estado de acuerdo, en esa característica, ese estilo que tenía el gobierno pasado, el de Danilo Medina, porque creo que fueron distintos, el de Medina y el de Fernández, en cuanto al tratamiento a estos temas. No creo que se puede decir que ninguno de los dos retrocedió la libertad de prensa, pero sí tienen estilos muy distintos, muy diferentes. Hemos hecho mucho énfasis en un elemento que es el afán que tenía el gobierno, su departamento de prensa, el DICOM, de establecer un relato, o sea, una narrativa, como se dice mucho ahora. Pero yo pienso que eso es parte, eso ha sido, y ustedes me pueden corregir porque tienen más tiempo que yo y tienen más experiencia que yo, eso ha sido parte de una lucha eterna, digamos, o de mucho tiempo en cualquier sociedad democrática, entre gobierno y prensa. La prensa lo que tiene que jugar su papel. El gobierno quiere poner en juego, o sea, quiere exhibir su verdad, su argumento, su narrativa, como dicen ahora, su discurso. La prensa es la que tiene que tratar de jugar su rol y hacer una especie de balance, tratando de contar también su versión de los hechos, contrastando y no permitiendo que se imponga la agenda desde el gobierno. Pero el gobierno siempre, yo entiendo que el gobierno siempre va a intentar hacerlo. O sea, el reto lo tenemos nosotros, la prensa, los medios de comunicación, para que eso no ocurra así. Eso es lo que yo pienso. Yo soy de lo que opina que cuando desde un gobierno se utilizan los mecanismos o los instrumentos de comunicación con el pueblo dominicano, esa comunicación o ese vínculo se pierde. Si ese vínculo se utiliza como un vehículo de promoción de políticas públicas favorables al gobierno y no como el deseo del gobierno realmente de mejorar la comunicación con el pueblo dominicano, porque a fin de cuentas, cuando esa relación mejora, mejoran las posibilidades de que haya mayor aceptación de esas políticas. Pero estoy hablando quizá muy teóricamente. y aquí siempre, en una o en otra dimensión, aquí siempre ha ocurrido lo mismo con lo que tiene que ver con la relación de la prensa con los gobiernos. Siempre ha habido conflicto y eso es bueno. Y yo creo que eso es, de alguna manera, salva a los medios de comunicación y salva a la prensa, ¿no? Que la prensa cuide sus espacios. Yo creo que la actitud natural del poder es resistirse a que lo vean. Sí, claro. Y eso ocurre con el Estado, ocurre con los sectores económicos, ocurre con los sectores fácticos de poder, aquí y en cualquier sociedad. Como bien ha señalado, el papel de los medios es tratar de escarbar esas verdades. Y yo creo que ese es un conflicto sano desde el punto de vista de la dinámica democrática de una sociedad. Lo que los gobiernos a veces tienen, y los mismos poderes fácticos tienen a veces la percepción de que los medios son quienes los dañan. Y de que toda crítica conlleva una mala intención. Y como le dije yo una vez a uno de los presidentes, yo le dije, los medios no dañamos, cuídese de los funcionarios cercanos, que son los que terminan haciendo daño a los gobiernos. Por tanto, yo creo que
Y fíjense, ahora nosotros logramos que el presidente Luis Abinader firmara la declaración de Chapultepec y la declaración... Lo han firmado todos los gobiernos, tengo yo entendido. Y la declaración de Salta, que es una declaración nueva que se produjo en Argentina y que está más, bueno, recoge más o menos los mismos principios de libertad de expresión y de prensa de la de Chapultepec, pero está más dirigida a los medios digitales, es decir, a esta modalidad nueva, moderna, que no existía cuando se hizo la declaración de Chapultepec. Y lo hemos hecho a pesar de que el presidente había firmado la de Chapultepec como candidato en el 2016, cuando hicimos la asamblea de medio término en la cita aquí en Punta Cana. Pero esta vez entendimos que en su condición de presidente firmarla implicaba una reiteración de su compromiso, y él lo hizo. Y yo pienso que todo eso es bueno desde el punto de vista del gobierno, es decir, que manda un mensaje incluso a sus propios funcionarios de que debe tener una relación armoniosa y productiva con los medios. Pero nosotros no podemos pensar que porque el presidente firma esa declaración, las dificultades con algunos sectores se van a terminar. Yo creo que esa es una vigilancia permanente que tenemos que tener. Incluso es bueno que existan esos conflictos a veces, que la relación no sean tan armoniosa como que no tengamos ningún problema, pero lo importante que en un ejercicio de libertad es que la prensa tenga siempre el acceso. Yo creo que eso es lo que un gobierno tiene que garantizar. Un gobierno no tiene que hacer lo que la prensa, periódico, televisión o radio crean que tiene que hacer. Tiene que exponer su verdad, tiene que exponer su visión. Lo que no puede pretender es impedir que los medios accesen a esas informaciones o a tener los datos que el medio necesite para evaluar el desempeño de un gobierno. La Constitución de la República establece el libre acceso a todas las fuentes de información pública y privada por parte de los medios de comunicación. Pública y privadas que tengan interés público. Interés público, claro. Y yo creo que ese es un precepto muy ya antiguo, relativamente antiguo, que hemos logrado preservar aquí en la República Dominicana. Bueno, fíjate, y aquí hay una cosa interesante. Aquí entre los que estamos comentando, Ruiz es un especialista en el área económica. En una etapa de pandemia como la que estamos, la información económica requiere o recobra una importancia vital para todos los sectores, para el gobierno, para la sociedad, para las familias, para todo. Si el gobierno se negase a dar las informaciones útiles en medio de una pandemia de cómo va evolucionando la economía, los impuestos, está impidiendo que haya un flujo de información no solo para orientar a la población, útil para las decisiones de los diferentes sectores, incluyendo el propio gobierno. Y además se le da margen a que la especulación y las noticias farsas corran más rápidamente que la información oficial. Sí, exacto. Ese es otro de los desafíos que coyunturas como esta le depositan en manos de los medios. Por eso que precisamente yo creo que fue una estrategia de jalar y soltar las obras, ¿no? A través de instrumentos muy específicos, por ejemplo, el presupuesto público. Yo sé que había un programa para apoyar a todos los periodistas de todo el país, considerando los microempresarios. Eso no es algo inocente. Eso se dio en reuniones en el Palacio Nacional y era una forma de controlar de una forma amigable a los periodistas, pero también el uso de la publicidad exagerada por parte del gobierno. El gasto en publicidad era un gasto totalmente descontrolado bajo el gobierno anterior. Y era un instrumento, obviamente, para el gobierno imponer su relato, pero también buscar aliados en los medios de comunicación, adocenarlo. Y un gobierno que se vuelve imprescindible para los medios de comunicación mediante el uso indiscrecional de la publicidad, también un gobierno que puede hacer cancelar al periodista, y eso sucedió. A eso yo también le agrego, además de eso, ya que no tiene nada que ver con el gobierno, sino específicamente con la ley, el hecho de que el periodista durante estos años se convirtió en un blanco específico de demanda, al margen de lo que representaba la responsabilidad de los medios de comunicación. Y eso obviamente estoy seguro que promovió mucha autocensura. Ningún periodista con un salario, considerando
los bajos salarios que hay en los medios de comunicación, porque no son empresas altamente rentables. Ningún periodista iba a poner en riesgo su salario porque, o su puesto, porque las opciones del mercado son limitadas en República Dominicana. Eso implicaba una autocensura que se fortalecía por una forma de utilizar la publicidad del Estado. Aquí debería haber una ley de publicidad del Estado, no debería ser algo discrecional en función del medio que me resulte favorable o el medio que no me resulte favorable. Debería haber una forma de utilizar los medios, la ley de publicidad para fortalecer los medios de comunicación, que es la forma de fortalecer la democracia. Es un bien intangible, fundamental para cualquier estabilidad social y política. O sea, hay varios aspectos que se mantuvieron y que si lo articulamos, vemos que realmente había una estrategia sutil, pero eficaz. El gobierno logró imponer su relato por mucho tiempo. Y eso significaba que era eficaz, pero también tenía un daño a la democracia, ¿no? El debilitamiento de los medios de comunicación, el debilitamiento de la independencia, de la autocensura y de que la gente no tenga necesariamente siempre, en cada momento, una información veraz. Así es que yo lo veo, ¿no? No sé si estoy exagerando, pero creo que también está el tema de los periodistas en el interior, señores. No había una represión contra los periodistas, aunque hubo represión en términos de despido. Tenemos casos específicos de periodistas con gran capacidad de investigación que actuaron para despedirlo. El gobierno utilizó el poder para que lo sacaran de los medios de comunicación. Eso es gravísimo en cualquier democracia, porque no eran periodistas que estaban dando información falsa, estaban dando información demostrada y veraz. Pero también hay algo más preocupante: los periodistas del interior del país. O sea, demasiada agresión policial contra los periodistas del país. Y eso también, no solamente la libertad de expresión, la libertad de prensa debe existir en la capital o en el Gran Santo Domingo, debe existir en todo el país. Y obviamente los periodistas del país han estado vulnerables bajo el acoso del poder, bajo el acoso del alcalde, bajo el acoso de la policía. Solamente hay que ver los casos que aparecen en uno navegando internet. Son cosas que se dieron. No voy a decir que eso era una parte de una estrategia, pero son reales y eso afecta la libertad de prensa en un país, independientemente de que haya sido interesado o no. Bien, pero ahora, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Son armoniosas las relaciones actuales entre el gobierno y los medios de comunicación? ¿O las mismas tendencias que ustedes han hecho referencia continúan, diría yo, entorpeciendo una armónica relación entre prensa y sector público? Yo creo que todavía como que es poco tiempo, ¿verdad? Todavía es poco tiempo, pero como para un breve comentario. Nosotros sí hemos percibido, y eso se ha dilucidado, que no ha afinado todavía como ese equipo de comunicación del gobierno, en sentido general. Hay todavía muchas fallas y vamos a atribuirlas por ahora al hecho de que es un gobierno nuevo y que son los integrantes de ese gobierno hace mucho que estuvieron quizá en el gobierno, los que estuvieron. Entonces todavía hay muchas cosas que afinar y muchos aspectos que tienen que ver con la relación gobierno, medios de comunicación, que, repito, hay que atribuírselo al... Evidentemente habría que hacer la salvedad de que desde marzo, cuando se desató la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reconoció que el virus era pandémico. Los dos gobiernos que hemos tenido, es decir, la parte final del gobierno anterior y los primeros 2 o 3 meses del gobierno actual, han tenido que desenvolverse en medio de una crisis sanitaria muy grave y en medio de una crisis económica resultante de esa pandemia. De manera pues que yo creo que no es fácil, y yo creo que esa es una situación que hay que ponderar, ¿no? Cuando uno va a hacer un juicio de valor sobre una decisión de un gobierno o de otro gobierno, ¿no? Hay un proverbio tibetano que dice, cuando quieras juzgar a otro hombre, calza por 7 días su calzado o sus sandalias, ¿no? Que no son las sandalias del pescador, quiero hacer la aclaración, es cualquier otra sandalia. Pero
esa relación, ¿hay buenos indicios de que el gobierno quiere superar cualquier problema, Miguel, que pueda darse en la relación prensa-gobierno? yo creo que los elementos que mencionas de la pandemia le dan a los medios una importancia mucho más relevante, precisamente por lo que el gobierno o por lo que los estados tienen que manejar frente a la sociedad. Que fluya información veraz, información que no se preste a la especulación, noticias falsas que alteran a veces, que alarman de manera innecesaria. Y fíjate, el último estudio que hay del Twitter, que es el Instituto de Boston sobre el Twitter, dice que las informaciones falsas se reproducen 70 veces más que las informaciones verdaderas. Eso quiere decir que en situaciones de pandemia, los gobiernos tienen que basarse en los medios, digamos, convencionales, que tengan credibilidad. Y no es casual que en circunstancias como esta, los medios convencionales recobran credibilidad ante el público, porque la gente necesita confiar en una fuente creíble para no asumir una información. Yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, que es muy temprano, apenas tiene un par de meses en el gobierno, llega con un tiene equipo, 2 meses y medio. Sí, 2 meses y algo, llega con un equipo que ha estado 20 años prácticamente fuera del ejercicio del Estado. Posiblemente llega también con algunos prejuicios de desmontar lo que encontró y tal vez no saber cómo montarse en esa mecánica e ir, digamos, modificando parte de eso, y también eso conduce a algunos errores. Yo creo que el presidente Abinader de alguna manera ha estado supliendo parte de esa deficiencia, porque ha sido un presidente más accesible, responde a la prensa caminando, se junta con ella, es mucho más cercana. Sin embargo, yo diría que el propio presidente tal vez no ha definido del todo su dinámica con la prensa. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a ver al presidente en el mes o la semana? ¿Cuál va a ser la modalidad donde él tal vez se va digamos, a exponer para que la prensa lo aborde, le cuestione sobre los temas actuales y que no sea, digamos, caminando en un pasillo que alguien y en esa situación una pregunta? Pero sí creo que en esa situación, manera, Percio, en esa situación se producen a veces preguntas que responde a quemarropa el presidente de la República, como ya ocurrió en el pasado, sobre temas que todavía el gobierno no tiene una política definida o no tiene toda la información requerida. Exacto. Entonces el presidente debe cuidarse de eso. Sí, entonces yo creo que está faltando que haya esa definición donde el presidente puede decir, bueno, yo cada mes o cada 2 meses o cada cierto tiempo voy a aceptar que la prensa, a lo mejor que cubre la fuente de Palacio y la misma prensa internacional, pueda venir y cuestionarme sobre temas. Fíjate que, y yo en esto creo que no es solo el presidente, yo creo que hay áreas específicas de los gobiernos que son de interés. Por ejemplo, en una situación como esta, áreas como la parte sanitaria, el ministro de Salud, el área de salud es un asunto vital. Por tanto, no es un presidente que tiene que salir a hablar, son las autoridades de salud a responder a la prensa de determinados aspectos. La parte económica, son las autoridades económicas que tienen que salir a veces a responder aspectos y soluciones a problemas económicos. Otro sector estratégico que nosotros tenemos es el tema del turismo, por ejemplo. El problema del país, las posibilidades, el crecimiento, porque estamos hablando del sector económico más importante que, si se dinamiza, tiene un impacto positivo. Por ejemplo, la modificación que el gobierno hizo del toque de queda de 2 horas disparó el consumo aquí y, por tanto, le disparó al gobierno también las recaudaciones en términos del ITEVIS, porque más gente consume en esas 2 horas, se produce un consumo extraordinario que no se estaba produciendo cuando tú cerrabas el país a la tarde. Entonces, esos son temas importantes que son los funcionarios específicos, lo que tiene el gobierno que hacer, que salgan a dar la cara. Porque a lo mejor si yo le pregunto un dato al presidente sobre esto, es posible que él no conozca el detalle. Como y no está obligado, los presidentes no son obligados para todo.
Claro. Los presidentes no lo saben todo, necesariamente. Así es. Bueno, caballeros, el tiempo llegó a su fin. Yo le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Espero que hayan disfrutado del tema. Lo mismo digo a todos los amigos televidentes que nos han seguido durante esta última hora, penúltima hora de la noche. Y solo me queda desearle un buen resto de lo que queda del día y esperarlo mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces.